Pará. ¿Cómo podría repetir el nombre? Convención Belén Pará, más fácil. Decreto 9/2009, que son reformas al Código Penal en cuanto a los delitos contra la intimidad y seguridad sexuales, y la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes. Eso es lo que tienen que traer para eso. El primero que dijo va a implementar derechos civiles y políticos. Y el segundo. Hablaremos un poco de quién fue Blake. Blake fue un joven de 27 años con nacionalidad estadounidense, residente de México, Guatemala. Él era periodista, junto con su compañero Davis, que era fotógrafo. Iniciaron una travesía. El inicio del tiempo, de la línea del tiempo, iniciamos en el 85 y termina con la audiencia en el 95. Salen el 26 de marzo del 85, los dos jóvenes salen de la antigua Guatemala a Guatemala a realizar un proyecto de investigación acerca de la guerrilla que estaba sucediendo en la guerrilla que sucedía de Guatemala. El 28 de marzo del 85 llegan a la comunidad llamada Llano, en Bogotá, donde son detenidos por la patrulla de autodefensa civil, comandada por Mario Cano, quien los interrogó acerca de qué era, por qué situación era que ellos estaban en ese lugar. Mario Cano llama a sus superiores, que
de grupos militares y les pregunta qué va a hacer con ellos, ¿verdad? Esto le indica de que lo que pueden hacer es llevarnos a un lugar o a un sitio que se llama los campamentos, pero que no les importa a ellos si van vivos o van muertos. Entonces resulta que Mario Cano ordena a sus funcionarios, que fueron tres: Hipólito, Candelario y Vicente, y les indica lo mismo, que no importa si ellos llegan a muertos, pero que los lleven a los campamentos y que ahí solucionen el problema. Entonces los asesinaron y sus cuerpos los tiraron a la maleza. En 1985 fueron encontrados los restos de David, los encontraron el 16 de marzo y el de Blake el 14 de junio. ¿Por qué? Porque lo que querían era lo de el 18 de noviembre del 93, los familiares y amigos denuncian ante la Comisión Interamericana amigos de Blake, porque les quiero explicar que era Blake y su compañero los que murieron, los que asesinaron. Sin embargo, los familiares de Griffith Davis no iniciaron ninguna solicitud, sino que se quedaron tranquilos, me imagino que por miedo. Porque lo que estaba sucediendo es que el problema acá no era con el gobierno, el Estado. Y le decían, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana para su evaluación. ¿Por qué decidieron llevar el caso directamente? Como les decía, era para realizar, es porque el hecho era realizado por los funcionarios del Estado de Guatemala. El 12 de febrero del 95 se realizó una audiencia con los familiares y los representantes del gobierno para poder llegar a un convenio. Sin embargo, no llegaron a nada y en el año 95 se remite el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La competencia de la Corte. El Estado de Guatemala interpone 3 excepciones preliminares. La primera, indica a la Corte que no tiene competencia para establecer responsabilidades al Estado de Guatemala por la privación de libertad y muerte de Nicolás Ley por haber sucedido en el año 1985 y el Estado de Guatemala tuvo competencia en 1987. La comisión contesta que los restos de los jovencitos fueron encontrados en el año 1992 y toda información para ese entonces era totalmente nula, por lo que deciden tratar el caso como desaparición forzada o detención arbitraria. Y agregan que la Corte sí tiene competencia para discutir y evaluar el caso. Punto número 2. Como es como una cuestión de controversia, porque el Estado de Guatemala indica de que los grupos de autodefensa civil no eran de competencia del Estado, sino que eran independientes. Sin embargo, la Corte contesta que la decisión que tomó en aquel entonces Mario Cano cuando llamó a sus superiores militares tenía mucho que ver. Entonces sí era como una violación a los derechos humanos. El punto número 3 establece que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace una interpretación distorsionada de los derechos y los artículos encontrados en la Convención. La Comisión contesta de que se está haciendo una interpretación transigente, que significa en sentido amplio de la Convención necesario para adaptar la problemática del caso, por lo que no es distorsionado. La Corte se declara incompetente en relación a la desaparición y la muerte de Blake. Sin embargo, establece responsabilidades del Estado de Guatemala con
consecuencias generadas después de su muerte, ¿verdad? Es todo, y les dejo con mi siguiente historia. Buenas noches a todos, mi nombre es Sharon López y yo les hablaré sobre el procedimiento legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como primer punto, tenemos la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual el 17 de noviembre de 1993, la familia de Nicolás Blake presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Blake por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. La comisión investigó el caso y concluyó que había evidencia suficiente para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en 1995, la comisión presentó el caso ante la Corte evaluó los hechos y escuchó las partes involucradas, incluida la representación del Estado de Guatemala y la familia de Blake. Como segundo punto, se dan las audiencias y deliberaciones, donde la Corte celebró audiencias en las que se presentaron testimonios, pruebas y argumentos tanto de la familia de Blake como del Estado guatemalteco. En el tercer punto se da la sentencia. En 1998, la Corte emitió un fallo y concluyó que el Estado de Guatemala había violado de la Constitución americana. Como último punto se da la medida de aprobación, donde la Corte ordenó al Estado de Guatemala investigar el caso, investigar los hechos y sancionar a los responsables, pagar indemnizaciones a los familiares de Blake por daños materiales e inmateriales. Y también concluyó medidas simbólicas como el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado y la creación de una placa conmemorativa en honor de Blake. Gracias, buenas noches compañeros, licenciado Felipe Ramírez, y yo les voy a hablar sobre los artículos violados en la Convención Americana. En la Convención Americana, en sus escritos finales, indica que las autoridades guatemaltecas no solo sabían la desaparición y el secuestro del señor Blake, sino que también que había sido asesinado, y la cual la obstrucción también de la investigación y el proceso debido para esa investigación del caso, la cual viola el artículo 4, que indica que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley. También el artículo 7.4, la cual indica que toda persona detenida o retenida debe ser notificada de la razón de su detención sin demora alguna. Esto lo señala la comisión porque el señor Blake fue secuestrado y retenido sin ningún documento legal, documento extendido por un juez competente. No se le indicó la razón de su detención. También el artículo 8.1, que son las garantías judiciales, la cual indica que toda persona debe ser oída con las debidas garantías, con un juez competente y con un plazo razonable. Guatemala hizo un escrito donde acepta la responsabilidad en materia de derechos humanos por el retraso para la administración de la justicia en este caso. También el artículo 5, la cual indica que toda persona debe ser respetada su integridad física, psíquica y moral. Y esto lo indica la comisión porque en este caso el señor Blake le fue afectado su integridad física por el secuestro de la desaparición y la muerte, y por los familiares por el retraso de la investigación y la prolongación de la desaparición del señor Blake. Gracias. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la resolución de corte, la
La resolución de la Corte. La Corte declaró lugar ya que los estudios civiles se comprobó que era Estado, por lo cual el Estado era responsable de sus acciones. El Estado biológica de las garantías judiciales, igualmente que los derechos de integridad psíquica y moral en beneficio de los familiares de Nicolás. Recomendación de la Corte. La Corte recomendó y declaró que el Estado de Guatemala debía aceptar su responsabilidad en el caso, debiendo investigar y sancionar a los responsables de desaparición criminal. El Estado también debía pagar costas de un total de $151,000 o su equivalente en moneda nacional a los familiares de lamentablemente, este fue uno de los tantos casos que se dieron durante el conflicto armado interno por las diversas situaciones dadas en el mismo. Y aunque al final la Corte no aceptó el artículo 4 de esta consideración, extendió los hechos siguientes y arbitrariamente el Estado contra el artículo 6 procedía y violó diversas garantías judiciales, el cual debía tomar en cuenta y hacer Buenas noches a todos, mi nombre es Andrea Morales y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el caso de la señora Cali. Este caso se dio pues el 15 de junio de 1990 en un área conocida como las casetas de Cantona 1, entre la cuarta y la quinta avenida, donde se encontraban 4 jóvenes entre las edades de 13 a 20 años de edad. Llega una furgoneta, los secuestran, los torturan, los asesinan y los dejan tirados en el área del bosque de San Nicolás. A los 10 días de que sucede eso, de un balazo matan a Stan Yergan, que es el otro joven que a raíz de la muerte de estas 5 personas es que el Estado de Guatemala denunciado, ¿verdad? En la denuncia fue puesta hasta el año de 1994, 4 años después de la muerte de ellos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue hasta el año 2001 que el Estado de Guatemala fue sancionado por haber violado lo que eran los derechos de los niños, que en realidad ellos no eran niños en la calle, ellos tenían hogares, pero eran niños que a raíz de la extrema pobreza y de todos los problemas que las familias tenían, ellos hermanos como su grupo, y ellos no delinquían, sino que salían a la calle, y en las calles estaban ellos casi que todo el día, o sea, era como que su diario vivir, y fue a raíz de eso que fue que los secuestran, ¿verdad? Y ya los asesinan, los torturan, los violan, pues voy a llegar con mis compañeros. La denuncia se fue acompañada por el Estado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1994 por el Centro de Justicia y Derecho Internacional Civil y lo que es también la Casa Alianza. Tras una proposición que incluyó evidencia, representación de pruebas, la Comisión concluyó que el Estado había violado los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, garantías judiciales y protección judicial a las víctimas, así como los derechos del niño en 1997. La Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia de investigación, el Centro por Justicia de Derecho Internacional Civil y la Casa Alianza, que son organizaciones defensoras de los derechos humanos, documentaron meticulosamente los hechos, presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión llevó a cabo una efectiva investigación recopilando testimonios, documentales, pruebas periciales, entre otras. El informe de la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales, denegación de justicia. El informe de la Comisión fue contundente al señalar la impunidad y la falta de protección de los niños en la calle. La sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al analizar el caso, emitió una sentencia histórica en el 2001, condenando al Estado de Guatemala por las violaciones de derechos humanos y ordenando una serie de reparaciones a las víctimas y, bueno, a sus familiares. Buenas noches, compañeros. Para
licenciado, yo les voy a hablar de los hechos probados. La Corte, basándose en pruebas documentales, testimoniales y periciales, estableció los siguientes hechos. Las víctimas, los 5 jóvenes cuyas edades estaban entre los 13 y 20 años, representaban la realidad de miles y niños de jóvenes que vivían en las calles de Guatemala, enfrentando la pobreza, la marginación y la violencia. Detención ilegal, tortura y asesinato. Los testimonios y las pruebas forenses revelaron la brutalidad de los crímenes. 4 de los jóvenes fueron detenidos ilegalmente por agentes de la policía, siendo torturados y posteriormente asesinados. El joven Villarreal Morales fue asesinado a tiros en la calle por hombres identificados como agentes de la policía. Impacto en las familias. Las familias de las víctimas sufrieron un profundo dolor y angustia prolongada por la pérdida de sus hijos, la falta de justicia y la indiferencia del Estado agravando su sufrimiento. Falta de investigación y sanción. A pesar de las evidencias, el Estado guatemalteco no investigó determinadamente los crímenes ni sancionó a los responsables, prolongando la impunidad y enviando un mensaje de tolerancia hacia la violencia en contra de los niños de la ciudad. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar un poco siempre de este caso, pero el tema de la violación a los derechos humanos que se analizó por parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el caso de la Cala. Específicamente, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el caso de como primer artículo violado fue el derecho a la vida, pues como nosotros sabemos, es el requisito para que se puedan gozar los demás derechos que como seres humanos tenemos. En el presente caso, pues el Estado no ofreció defensa alguna sobre la violación del derecho a la vida, y como consecuencia de que los delitos fueron cometidos por los agentes estatales de Guatemala, pues la Comisión atribuyó este delito específicamente contra el Estado. Si nosotros asociamos este artículo de la Convención con nuestra legislación interna, tenemos pues en nuestra Constitución política el artículo 3, el derecho a la vida, los deberes del Estado y la protección a la persona, haciendo en relación a la legislación de la Convención con nuestra legislación interna. Otro del artículo violado es el derecho a la libertad, puesto que las personas, las víctimas en este caso, fueron objeto de detenciones ilegales, no hubo un proceso judicial que estuviese justificando su detención, por lo cual fue un proceso arbitrario, lo cual quiere decir que fue sujeto a la libre voluntad de los agentes y no reconocido por la responsabilidad. Ese artículo de la Convención lo podemos asociar en nuestra Constitución como el artículo 6, la detención ilegal. Pues los agentes de la policía en ese tiempo no explicaron el motivo de la detención de las víctimas, tampoco los presentaron ante una autoridad competente que diera una solución al caso, por lo cual no hubo una oportunidad de interponer el proceso de discurso de la parte, que es el derecho del detenido de presentarse ante una autoridad y que le resuelva las situaciones. Ese fue un derecho totalmente violado. Luego el artículo 5 de la Convención, que es el derecho a la integridad personal. Cuando las víctimas estuvieron bajo la custodia de los agentes, pues ellos no tuvieron ningún tipo de consideración en cuanto a su estado físico o psicológico. Incluso en el expediente obran fotografías de algunas víctimas con balazos en la parte del cuello y en dos casos específicamente se puede ver en las fotografías de que fueron objeto de mordedura de animales. Lo que no se determina es qué tipo de animal fue que causó las heridas y tampoco si fue antes o después de los asesinatos, pero sí se puede evidenciar esa postura que tuvieron las víctimas. Y eso también lo asociamos nosotros con nuestra legislación interna, que es el derecho a la vida, a la integridad personal y los deberes del Estado, pues que es mantener
la vida y la integridad de la persona en el artículo 8. Siguiendo con los derechos del niño, el artículo 19 de la Convención menciona los derechos del niño, en la cual el Estado de Guatemala no cumplió con su obligación de brindar protección especial, ya que 3 de las víctimas en el presente caso pues, eran entre 15 y 17 años. Y el artículo 8 también de la Convención, las garantías judiciales y protección judicial. Esto, al no garantizar el Estado un acceso a la justicia y a castigar a los responsables, porque no hubo ningún sistema de investigación que fuera de conformidad con la ley, sino también por lo mismo arbitrario. Esto lo podemos realizar nosotros con nuestra Constitución en el título 6 de la Constitución, donde están las garantías constitucionales, el derecho a la justicia personal y en todo caso la procedencia de la paz. Entonces, ese sería como un resumen de la relación de los derechos que se regulan en la Convención Americana de los Derechos Humanos y haciendo también el análisis con nuestra Constitución. En conclusión, el caso de los niños de la calle es un desarrollo doloroso de la vulnerabilidad de los niños y jóvenes en situación de calle. Es la necesidad urgente de proteger sus derechos y en la sentencia de la Mesa Interamericana de los Derechos Humanos representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la violencia estatal. Y siendo un precedente importante para la protección de los derechos humanos de la región. Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad en la protección de los niños y jóvenes vulnerables. Nos llama a trabajar juntos para construir un futuro donde los niños puedan vivir con dignidad y seguridad en las calles. Gracias. Vamos a hacer una pequeña actividad y solo vamos a hacer unas preguntas al azar. ¿En qué fecha desaparecieron los periodistas y leyes? ¿Qué derechos fueron violados en el caso de al menos dos? La vida y la pero ¿cómo se llama? La siguiente. ¿Qué delitos se cometieron en ambos casos? Desaparición. Sí, secuestro. Pero yo participo. Vale,
Solo es una la siguiente pregunta. No, No, dígame la sé porque ¿quién canta una canción que habla precisamente de ese tema de los desaparecidos? Nada más es un pobre. El que mataron, no, No, este es Chico Méndez, pero es otro. No para hacer ¿Cuánto le dieron a las familias de los niños de la calle? ¿Les dieron plata? Solo a los ricos, ¿por qué solo a los ricos? porque eran estadounidenses. Porque ellos registraron todos por 20 viajes que hicieron las familias estadounidenses para poder que hicieran todo. Por ejemplo, aquel hermano por la parte de su hermano Sí, gracias por participar también. La siguiente pregunta dice: ¿en qué fecha fueron secuestrados y asesinados los niños de la calle? No, 90. De la calle, todos sus nombres, o por lo menos Gracias.